Bueno, es un gusto platicar con una productora que la verdad está haciendo algo muy interesante. Me refiero a Lucía González Barandiarán. ¿Estuve bien? Fantástico, fantástico. ¿Cómo estás, Lucía? Es Barandarian, está bien, ¿no? Está perfecto, es un apellido muy complicado. Sí. Ni mi familia lo sabe decir. Bueno, no te preocupes, pero aquí la verdad que lo que admiramos es mucho tu trabajo y tu más reciente trabajo, Esclavos y Reyes, que está por estrenarse en estos días en México, ¿no? Que es una... platícanos de qué se trata la película. Sí, de hecho llega hoy a las salas en toda la República de México, en algo más de 50 cines. Ole. Y bueno, pues sí, la verdad es que muy contentos. Esclavos y Reyes es una historia, basada en hechos reales, de hecho, de un hombre maravilloso que se llama Antonio María Claret. ¿Él fue el fundador de los misioneros claretianos? Exacto. Él fue un héroe. Digamos que ahora están muy de moda las historias de superhéroes, especialmente en la gran pantalla, el universo Marvel y todas estas cosas. Sí. Y es difícil competir contra ellos en cine porque ellos traen unos recursos espeluznantes y a veces este cine histórico, religioso, tan mucho más interesante en muchos aspectos que pero la verdad que el entretenimiento a veces se desvía. Él fue héroe, ¿por qué? Porque luchó por los esclavos. Fue héroe por un montón de cosas. Para mí, pero sí, luchó por los esclavos, estuvo intentando defender la dignidad de toda persona, independientemente de cuál fuera su condición, en todos los sentidos. Se llama Esclavos y Reyes por eso, porque le tocó vivir durante una temporada en Cuba, en una época muy complicada, y precisamente por ir defendiendo y molestar un poco, ¿no? Porque hay veces que cuando dices la verdad molesta. Estorbas. Estorba. Pero bueno, logró pequeñas grandes cosas, pues eso, yendo siempre con la verdad por delante, y le enviaron de vuelta a España por estorbar. Claro, porque él era un gran negocio en aquel entonces, la esclavitud, y yo creo que metía mano ahí y habría conciencia si esto estorbaba. Se vuelve, y también tuvo mucha repercusión, o sea, fue muy importante en la corte, ¿no? Fue muy importante, sí, porque él se convirtió, después de regresar de Cuba, en el confesor de la entonces reina de España, que se llamaba Isabel II. Ole. Sin contra su voluntad, porque además él tenía una ilusión muy grande de caminar por los... ¿Isabel II fue la hija de Felipe II? No, mucho tiempo después. Pero fue una reina que precisamente yo creo que fue más esclava que los esclavos que conoció en Cuba, porque tiene una historia en sí misma. Ella empezó a reinar con 12 años, siendo mujer, cambiaron la ley para que ella pudiera reinar en aquel momento, hablo de hace 150 años. Sí, entonces me estaba yo yendo con Felipe II hace 400, no. Sí, no. Sí, estaba desfasado totalmente. Entonces, él se vuelve su confesor. Él se vuelve su confesor y entonces todo el mundo cree que por el hecho de ser su confesor, él era realmente quien tomaba las decisiones. Bueno, ya sabemos cómo son los temas de Estado, ¿no? O de gobierno, que todo el mundo opina. Cuando él en realidad lo mismo, lo único que hacía era decir las verdades. Oye, yo lo que más o menos tenía entendido es que fue un santazo, pero además que tuvo una política en contra, es decir, fue desacreditado por muchos años, ¿no? ¿Cómo fue esa transformación entre tanta mentira en su contra a recuperar su prestigio? Pues mira, en aquel momento no existían las redes sociales, pero también había estrategias para desacreditar a la gente, había fake news, tenían Claro. sus propias... Y él, por todo el poder que parecía que tenía, todo el poder me refiero a que atraía mucho a la gente, por cómo hablaba, por cómo actuaba al final, con el ser coherente en su vida. Y escribieron una supuesta autobiografía, que no era verdad, no la firmó él, no la escribió. ¡Qué horror! Con un montón de cosas que no hizo, sí. Y cambiaron sus libros porque él era uno de los escritores, además, aparte, más prodigiosos de su época. Escribió más de 600 libros y los empezaron a cambiar poco a poco. Entonces al final sus palabras fueron desapareciendo. Oye, además su fundación, los misioneros claretianos, han sufrido mucho. O sea, la más reciente fue en la Guerra Civil Española, se cebaron con ellos.
Sí, 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 totalmente. Hay un montón de mártires, de misioneros claretianos, en todas partes, ¿eh? Sí, la verdad que sí, Pero bueno, son gente muy sufrida y es una linda historia. ¿Habla de su vida, habla de su trayectoria o de su reivindicación? Más o menos de qué platica la película. pues es una historia, es una vida de película. O sea, es la historia de un hombre que encontró su vocación y su camino siendo ya mayor, sobre todo mayor para la época, que intentó, decía el director que me encanta, que es la historia de un fracasado, porque él quería haber vivido en un pueblo, caminando casi descalzo, y por obediencia y por llevar por delante siempre la coherencia y la verdad, pues acabó siempre en lugares donde él no quería estar, pero aún estando, dijo, pues seguiré intentando llevar la verdad, ¿no? Sea un esclavo, Interesantísima. ¿Dónde fue grabada la película? en España. ¿En España toda? En España, fíjate, las recreaciones de Cuba, algunas de ellas fueron rodadas en Portugal. Mira, la verdad que Sí, tiene muy bonitas playas, seguramente aprovecharon algunas sí, playas portuguesas. sí. Y pues la ambientación, ya vi algunos de los del tráiler, y está interesantísima, muy bien hecha, felicidades. Y lo bueno es que llega a las salas, porque luego estas se quedan en grandes esfuerzos que no llegan y no la ve la gente. Y luego ya está en las salas y la gente, como a veces no se entera, pues a veces la sacan de las salas en el primer fin de semana. Entonces la invitación es que la vayan a ver, ¿no? Por favor, esto es una oportunidad preciosa. Con Bosco Films, que somos la distribuidora, además estamos haciendo esfuerzos por traer otro tipo de contenido también a las salas. Pues eso, de un héroe de carne y hueso, no construido en ficción, sino de simplemente un hombre, pues que yo creo que los grandes héroes de hoy en día, y entonces también, son aquellos que son coherentes con aquello que piensan, ¿no? Pues sí, la verdad que les cuesta mucho trabajo en su momento, pero al rato la historia los pone cada quien en su lugar y los reivindica. Y la verdad es que la invitación está en más. ¿Cuántas salas me dijiste? Pues en más de 50 salas en el circuito de Cinemex, porque son quienes han apoyado esta Pues muy bien, película. la verdad que tiene muy buenas salas, muy cómodas y pues ahí se va a ver bien la película. Pues ahí está la invitación, Esclavos y Reyes se llama. Esclavos y Reyes, la vida de Antonio María Claret. Oye, pues Lucía González Barandiarán, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Sabemos que es un horario un poquito complicado, tú estás en España, pero gracias por tomarnos la llamada. No, millones de gracias a ti, Esteban, por hacer un huequito. No, hombre, gracias, ahí está. Esclavos y Gracias. Reyes.